Guillermo Ortelli, señores. No, última vuelta de carrera. se escapa del flaco Juan María Traverso. Cada auto sigue un camino, una ruta, un destino. A cada auto lo espera la gloria, el triunfo, la bandera a cuadros, el abandono, la derrota, el olvido. Cada auto tiene su piloto, su compañero de aventuras, un alma que lo guía. Cada auto tiene su némesis, su rival, su enemigo. Cada auto forja su historia, su legado, su epopeya. Pero solo unos pocos tienen un lugar reservado en el Museo de las Leyendas. ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! En las Semanas Santas se estiraba a romper los huevos de Pascua y nada más. O sea que las cosas andaban. No te digo que pero andaban. No los puedo dejar solos un minuto. Temporada musical 1987, la número 1 de la canción pop. Ahora con el concurso Madonna Argentina. Este sábado a las 14 por Canal 9. Jorge Porcel, Alberto Olmedo. Alberto Olmedo, Jorge Porcel. Bajo el signo de Aries. Tenga Filco Casetera. Tenga el cine en cassette. En audio y video. Y este próximo encontronazo del turismo de carretera que ya vivimos, por un torneo que sigue el rojo vivo, con un castellano que está dominando y que dobla en el Curbón Salotto. Y que va a buscar la última recta, el pincho de Lobería, el zorro de Lobería. Castellano que ya lo debe estar gritando por dentro, va a salir en la recta principal, va a ganar la carrera Oscar Pincho Castellano, ahí está, va a ganar, ganó, la locura del público. Todo tiene una historia, todo tiene un comienzo. Llegar a lo que ahora hablamos, un auto de turismo de carretera en mi caso, con un número 3 reiterado en la puerta, no es tan fácil. Tiene su trabajo, tiene su principio. Mi comienzo fue el 8 de septiembre de 1968, en una categoría denominada cafeteras, en un zonal, allá en Lobería, en un auto que construimos con un amigo que fue quien me dio la posibilidad de entrar al automovilismo deportivo. Y fue un poco por casualidad, mi pasión fue la mecánica siempre. El hecho de conducir no estaba en mi meta, lo iba a correr su cuñado y un poco, no sé si de premio o qué, por el trabajo que habíamos hecho, mi recordado amigo Enrique me dice: esta carrera correla vos y después que la vas a seguir jugando. Enrique Castro, quien por esa época corría con su cuñado, le abre las puertas al mundo de la mecánica, ya que en su taller, Castellano descubre la emoción y el trabajo que significa construir un automóvil de carreras. No fue poca la sorpresa que le esperaba cuando Enrique Castro, consejero y guía, le ofrece la primera cafetera construida entre ambos. Un poco me sorprende a mí porque yo ni siquiera había corrido una picada, nada. Pero bueno, lo acepté. Así que gané la serie, gané la final y nunca más me bajé de una autocarrera y Juan nunca se subió a la autocarrera. Después de ganar todo con las cafeteras, el piloto de Lobería recaló en la Fórmula 2, pero no consiguió victorias y su campaña quedó trunca. Por falta de dinero, se alejó del automovilismo. Dejé Fórmula 2 porque me fundí económicamente, al colmo de que comía en la casa de mi padre. Así que con eso te das una idea, lo tuve que dejar. Un par de años después, dos amigos lo convencen de probar suerte en la máxima categoría nacional. El Pincho llegaba al turismo carretera. Se decide comprar la coupé que pertenecía a Hermanos Vitale de Necochea, a 50 kilómetros de Lobería, que la estaban en venta. Cuando la llevamos al taller era de un color gris oscuro,
que a mí no me gustaba porque era un auto de poca presencia. La idea era que fuese un color que resaltara. Entonces le digo a un recordado amigo, Carlos Peirano, pintala de un color que tenga fuerza, que tenga presencia, que se vea arriba de la cinta asfáltica. Y de ahí quedó naranja, donde después, al ir sucediéndose los triunfos, se genera el apodo, la naranja mecánica. Después fue imborrable, del taller nunca más se sacó. Podrá tener otros colores acompañando, ¿no es cierto? Pero el naranja siempre, esa no se borra más. Nace la naranja mecánica, el Dodge que marcaría el ritmo del automovilismo nacional en la segunda mitad de los 80. Yo siempre digo que las carreras se ganan aquí, dentro del taller. El auto tiene que salir bien armado de acá, bien plantado. Y después pasa a ser mi otra faceta, que es la de piloto. Primero como preparador acá y después como piloto en la pista. Lo que traía complejidad para pelear un campeonato, que todo el desarrollo del auto pasaba por las manos de Pincho, tanto de chasis como de motor. Entonces le asumía muchas horas de trabajo en el taller, que a veces lo limitaba en ciertas carreras demasiado exigentes para el físico, porque ya él acarreaba un cansancio previo de la carrera. Pero nada, se siguió trabajando, se siguió apostando a llegar todas las carreras e ir mejorando el área que hacía falta, tanto de motor, en la carrera que se veía que hacía falta mejorar el motor, o la de chasis, en la que hacía falta mejorar el chasis. Bielas nacionales, tapas hechas por mí que quedan en el taller, levas también hechas por mí que quedan en el taller, y carburación también hecho acá, rectificación de motor que hacemos aquí en la zona, en Balcarce, y por lo demás todo acá en casa. El turismo carretera se destacó por tener pilotos mecánicos, preparadores, que tenían la ventaja, tal vez sobre otro preparador que no se subía al auto, de conocer precisamente la máquina, todo el auto, toda la máquina. Yo creo que Castellano fue uno de ellos, ¿no es cierto? Este auto que comienza acá, termina allí atrás, te digo que yo sé íntegramente qué es lo que tiene puesto. Vos me preguntás hasta la última randerita, el último remachecito, un buloncito, la leva, el carburador, la nafta, la manguerita. Yo sé todo. Yo sé todo porque estoy aquí dentro del taller. Por mis manos pasa la determinación de todas las cosas que se van a poner en el auto, todo lo que sea el desarrollo, así que a veces en la pista eso tiene ventaja. Tenía esa virtud de que él también, como se dice vulgarmente, metía las manos en el auto, aparte de manejarlo, ¿no? ¿No se complica el día de la carrera como piloto y como preparador? Es una buena pregunta porque me ha pasado muchas veces, estoy corriendo y de pronto me pregunto a mí mismo qué le está pasando a este motor o qué le está pasando a este chasis que no está andando bien y qué puedo hacer para la próxima carrera. Y tengo que frenar, viene una curva. A veces se me mezclan un poco las cosas, pero trato de separarlas. Él siempre inculca en que no solo tenés que ver lo que está sucediendo en esta carrera, sino analizar qué es lo que tenés que hacer para la que viene. Contarme anécdotas de no mostrar la debilidad, si la tenía, y mostrar su fortaleza al máximo cuando la encontraba. El Pincho Castellano, el piloto preparador y su naranja mecánica tuvieron que ser pacientes y esperar por un campeonato. Antes se deberían batir a duelo con otro Dodge que dominaba los primeros años de la década, el que piloteaba el Toro de Carlos Casares, Roberto Mouras, su rival, su espejo. La rivalidad era pura y exclusivamente de pista, no teníamos nada personal, absolutamente. Fue su gran rival, que no podía creer que los autos sean tan iguales. Increíblemente los autos llegaron a andar tremendamente iguales, no había forma que si largábamos juntos de podernos separar, porque si yo me quería escapar no podía, él me alcanzaba, si él se quería escapar no podía, yo lo alcanzaba. El auto nuestro marcaba 7.200 vueltas, el de Roberto 7.200, porque yo me quedaba el cuentavuelta enfrente, yo iba de este lado, ¿me entendés?
yo quedaba del lado de Moura y de ahí yo me iba al cuentavuelta. Tiraba las mismas vueltas, tirábamos. Parecían unos autos calcados. Parecía que los habían hecho igualito. Por eso que se corrieron tantas veces y tantas cosas hicieron. El trato con Roberto era muy escueto, no teníamos diálogos. Él era mucho más introvertido que yo y yo soy bastante introvertido. Fue en una oportunidad que nos encontramos de pura casualidad en la carrera de Bahía Blanca. Los dos estaban en el mismo hotel, en el mismo piso. Cierran los dos al mismo tiempo la puerta de sus respectivas habitaciones. Y nos encontramos entonces a tomar el ascensor y recuerdo que él me dice, buen día, hace frío. Sí, le digo yo, 3 grados escuché recién. Ese fue todo nuestro diálogo. Venían de chocar, de volcar, de destruirse autos. Y esas fueron sus palabras, es como que había otros códigos. Tuve el trabajo profesional de estar en todos los problemas que tuvieron a nivel deportivo. Él defendía a su gente, sus preparadores, sus amigos, su mecánica y su pasión. Y yo defendía exactamente lo mismo. Creo que todavía deben permanecer grabadas las mayorías de esas circunstancias que hicieron, que tomaron tanta repercusión y en las cuales muchas veces la sacaron barata. Así que no nos perdonábamos ni medio metro, absolutamente nada. Todas las maniobras eran al filo del golpe, al filo de pegarle al auto. Marcaron una época sin duda, indudablemente se necesitaban uno al otro. Nunca nos reprochamos nada, ni él a mí, ni yo a él. Fue defender una gran pasión que teníamos los dos. Cuentan que en uno de esos duelos, disputando la entrada a un puente angosto, el Pincho levantó y lo hizo pasar de largo a su rival. Ese día desde el avión, el Mono Gagliardi lo apodó el viejo zorro de Lobería, pero el apodo tuvo que ser modificado luego de un llamado telefónico. Claro, el Mono Gagliardi tenía el gran privilegio de estar viendo la carrera allá abajo del avión, a nosotros en la ruta, y era buen lector del automovilismo, sabía ver, leer lo que nosotros hacíamos abajo, ¿viste? De pronto las estrategias, y veía las maniobras. Nosotros desde el avión lo veíamos perfectamente, digamos la picardía de Castellano, ¿no es cierto? Y la firmeza, llamémosle así, de Roberto. Yo siempre fui muy analítico de qué estaba sucediendo con mi auto, tratar de adivinar qué sucedía con el auto de mi rival directo. Bueno, una gran viveza, una gran picardía. Una picardía que estaba dentro del reglamento, ¿no? Y el Mono Gagliardi se daba cuenta de esas cuestiones. Entonces creo que por ahí aplicó lo del zorro. Casi un poco en broma, un poco en serio, sí, me dijo, Mono, está bien, vos sos dueños de poner los sobrenombres, pero dice, lo de viejo no se podría borrar, y de ahí quedó lo del zorro de Lobería. Me recuerdo perfectamente cuando yo le digo, zorro está bien, encaja, pero viejo no. En aquel momento todavía era joven. Va a buscar la última recta, el Pincho de Lobería, el zorro de Lobería, llegando casi a los 220 kilómetros de velocidad. Va a frenar, va a bajar a tercera, va a buscar la locura de la gente. El campeonato de 1986 se le había escapado de las manos faltando pocas vueltas por la rotura del motor. Comenzaba el 87 y Santa Teresita era el primer gran desafío para la naranja mecánica. Santa Teresita era un escenario que realmente me caía muy bien y fundamentalmente tenía
a la parte interna, después de la ruta 11, todo el mixto de atrás era un mixto muy rápido. Y ahí me caía de perillas, ahí, pues yo siempre me destaqué en lo rápido. En la serie, la primera serie, me dijo, no te vas a olvidar de hacerme señas. Cuando lleguemos al cartel, porque salíamos el sábado y recorríamos el circuito, ¿viste? Entonces él me decía, mañana vamos a cortar acá, allá, tantos metros vamos a cortar. Pero no te vas a olvidar de hacerme señas, porque a la mañana, ¿viste? El sol estaba bajito, entonces los carteles no se veían. Y sí, siempre me acuerdo que largamos, ¿viste? Y yo iba así, desesperado, mirando para el costado, para que no me fuera a pasar donde vi el cartel y hice señas. Y después me dijo, ¿viste? Si vos no me hubieras hecho señas, hubiéramos pasado de largo. Me recuerdo que Mouras venía muy bien, nos estaba ganando, no le podía ganar. Y cuando estaba en franca pelea con Roberto, Roberto abandona. Y bueno, cuando para él, a mí me quedó un poco la herencia de poder ganar. Y pasa a pelear con Ollanar. Justo se da que había mucha invasión de público en la última vuelta. El fanatismo de la gente hacía que se descontrolen y invadían la pista. La gente que se metía, que tenían que parar, ya no es lo mismo. De estar compitiendo a tener que parar porque se metió la gente, todo. La gente, lógico, todos quieren ir, aplaudir, pero no es así, es un peligro, te decía que era un peligro. No pasaban más accidentes porque Dios era grande. La invasión de la pista era en algunos sectores, no era algo generalizado, pero en algunos sectores la gente demasiado entusiasmada, muy apasionada con el paso de los autos y el TC y todo lo demás, de pronto querían anticiparse al saludo, cosas así, y por razones de seguridad, más de una oportunidad hubo que parar la carrera una vuelta antes. 2 vueltas antes bajan la bandera y se logra el triunfo, pero de manera ajustada. Fue porque, por ejemplo, si bajabas la vuelta 20 la bandera, te la bajan a 19, pero se computa la vuelta 18. Entonces el margen de triunfo fue escaso. Y lo logré, realmente fue muy bueno para empezar el año. Luego de varias carreras complicadas se preparaba para competir en la Vuelta de San Lorenzo, quizá una de las últimas oportunidades para acercarse a la punta y pelear el campeonato. Una carrera que corrimos yendo y viniendo sobre la autopista, era de mucha velocidad, mucho freno y mucha aceleración. Nuevamente el Pincho Castellano, cuando yo era puntero, acababa de superar a Roberto Mouras, que tenía algunos inconvenientes con la caja de velocidad que lo retrasaban justamente en el sector más trabado de este circuito de San Lorenzo. Saltaba la segunda velocidad, el vasco Jorge Ollanar en la imagen. La carrera fue a 16 vueltas y entregó como ganador a Oscar Castellano a 144 kilómetros de promedio. Quedó segundo Roberto Mouras a 7 segundos 1 centésimo. ¿Cuánto que lo necesitabas esto, Pincho? Felicitaciones. ¿Cuánto? Realmente has dicho una gran verdad, porque cuando uno trabaja tanto, trabaja con cariño, con esfuerzo, y por ahí las cosas se te niegan un poco, no se dan lo que vos estabas buscando, bueno, viste, decís, se tiene que dar, pero no llega, y de pronto llega, así que es realmente como para estar muy, muy contento. El turismo carretera llegaba a San Luis, al complicado circuito de Potrero de los Funes, por entonces sin ninguna medida de seguridad. Los accidentes y la tragedia marcarían a fuego ese fin de semana. Potrero de los Funes fue el escenario más difícil que transitamos. De hecho, lamentablemente, cada vez que la categoría salía a pista había un incidente. Un roce entre Jorge Ollanar y Johnny De Benedictis hacen que se despisten, vayan hacia el lado, digamos, del cerro y caigan en una zona donde había público y hubo víctimas. Fue una jornada triste. Aquí los autos involucrados en el accidente, el de Johnny De Benedictis y el de Jorge Ollanar. Un fin de semana para olvidar, no solo para la categoría, sino también para Ollanar, que hoy perdió la punta en el campeonato de turismo de carretera. Ahí vienen los autos, Mouras, Castellano,
más atrás Morresi, Satriano. Mouras toma delantera, yo lo sigo, quería ver cómo iba él, cómo iba mi auto, y enseguida me di cuenta que tenía auto para ganarle. Y ese día Pincho tenía auto para ganar, me acuerdo. Venían firmes los autos de adelante, tanto el de Mouras como el de Castellano. La estrategia mía era estar detrás de él, ponerle el auto cerca, exigirlo, para ver si podía haber algún error de él en función de que perdiera puntos. Yo lo que quería era acumular puntos para mi campeonato. Y para la tercera o cuarta vuelta, que vamos a ese retome tan cerrado, ya a él le apareció el problema del blocante, que yo sabía que tenía que ocurrir. Fue mucho de tren delantero, fue muy abierto y yo ya lo podía pasar ahí, sin ningún problema. Y preferí no pasarlo. Levanté, esperé que se rehiciese, volviese a entrar adelante para yo seguir hostigando, ¿me entendés? Seguir poniendo presión, seguir buscando ese error, que a ver si se quedaba fuera de carrera y yo poder hacer más diferencia de puntos. A la vuelta siguiente ocurre lo del accidente, se para la carrera, conclusión, me pasé de estratega, ganó Roberto, yo salí segundo. Luego de 2 suspensiones por lluvia, San Miguel del Monte era el destino elegido para la penúltima fecha del campeonato. Para la Naranja Mecánica era la oportunidad de afirmarse en la punta. Cuando uno se va acercando al final del campeonato, ya empieza a jugar mucho más fino, ya empezás a ver los puntos tuyos, los de los rivales, empezar a sacar cuentas en esta carrera, tengo que acumular esta cantidad de puntos. Empezás a pensar en función de campeonato, ya cuando estás ahí cerca. Y empezás a moverte en esa situación, con tus rivales, a quién le tenés que ganar sí o sí. En fin, ahí sí, ya empezás a ajustar todos los manejos en función de campeonato. El piloto de Lobería se escapaba de su escolta Angeletti mientras Satriano completaba el podio. Urreta Vizcaya se mantenía en carrera, pero terminaba retrocediendo hasta el puesto número 10. Con estos resultados, Castellano se afirmaba en la punta del certamen al sumar 219,5 puntos. A partir de esta altura está corriendo por el campeonato, ¿verdad? Sí. Ya hace carreras atrás que pienso mucho en el campeonato. Creo que la posibilidad es cierta. No está nada definido, hay que esperar porque quedan unos buenos puntos en juego. Pero trato de manejar para el campeonato. El suspenso terminaría en Tandil. El Dodge naranja voló hacia el postergado título y Pincho dejó de ser un campeón sin corona. La gente con banderas, compañeros con todo lo que tienen sus manos. Va a lograr Oscar Castellano, va a lograr el de la Bahía, el Continental va a ganar. ¡Ganó Oscar Castellano! Excepcional labor del piloto de Lobería. Los festejos fueron importantes porque Lobería es una ciudad chica, más en aquel momento, creo que habremos sido 9.000-10.000 habitantes y de Tandil estamos a 140 kilómetros, entonces 20-30 kilómetros antes una caravana de gente, de auto, en los campos, me recuerdo como si fuera ahora. No solo toda la gente de Lobería, que festejó todo el mundo, sino la gente de las ciudades vecinas, cuando volvíamos en la ruta. Era un mundo de gente, con el equipo, los bomberos, nos esperaban a 3 kilómetros y llegar a Lobería, llegar a la municipalidad de Lobería, que semejante cantidad de gente. No sabés, eso no te olvidás más. Para la temporada del 98, para revalidar el título, Castellano no quería dejar ningún detalle al azar y en el taller se puso a trabajar en la construcción de un nuevo Dodge. Nacía una nueva Naranja Mecánica.
Básicamente, la naranja del 88 es un repaso en limpio de lo que fue todo el desarrollo que se hizo en la naranja del 87. Reglamentariamente se iban otorgando cosas que mejoraban la performance del auto, mejoraban en algún poquito la seguridad. Mejorar la parte estructural del chasis, o sea, que no torsione, y el hecho de ya ir trabajando en menos kilos. Era como pasar en limpio las mejores cosas y ver la evolución reglamentaria que había hasta ese momento. Entonces, siempre fueron los autos cada vez mejores. Y se termina corriendo con el segundo auto ya para definir el campeonato del 88. Castellano, que se ha ido afirmando en esta última parte del campeonato, que tiene un auto como para ir a buscar otro torneo. Ya ganó el del año pasado, usted ve que tiene el número 1, es el campeón de la temporada pasada. Ahora quiere pasar al primer lugar en el torneo y ya lo está logrando. El bicampeonato era una realidad y el principio del fin para la exitosa dupla Castellano-Dodge. Oscar Roberto Castellano. Pasa que quienes dirigen la categoría, donde ven a alguien, un piloto que domina sobre el resto, muchas veces piensan que desfavorece el espectáculo, pero en esa época la gente invadía los autódromos, la cantidad que iban. Termino de ganar el campeonato del 88, que fue muy duro, tuve mucha presión de todo el sistema, en función de esa dupla que se había hecho entre Castellano y Dodge. Empezaban a hablar del reglamento que se venía, que cuánto le quitaban a una marca, cuánto le daban a la otra, que Castellano otra vez va a ganar con Dodge. Y estaba el Vasco Llanar, que era defensor de Ford, por supuesto. Oscar Angeletti le pregunta al Vasco, ¿cuál es el problema? ¿Es problema del reglamento o es el problema que Castellano te ganó el campeonato? Y medio dudó el Vasco. Entonces Angeletti le dice, entonces el problema es Castellano. Abrió un maletín así, sacó un revólver así, le dice, tomá, matalo a Castellano y se termina el problema del reglamento. Yo me quería esconder. Oscar Angeletti tenía esas salidas así. Y en ese momento hace el anuncio que se pasa a Ford. Era como que había que ponerle punto final y pensar en otra marca. Se terminaba una era. Castellano se pasaba a la marca Ford y nacía la naranja mecánica, vestida de Falcon. Pero esa es otra historia, otro capítulo de la leyenda. Pincho Castellano, resumiéndolo en una palabra, sería genio. Es más, un dedicado, un apasionado. Creo que gran tiempo de su vida pasó en los Dodge que incluso con su familia. Debe estar gritando por dentro, va a salir en la recta. De la gente para ir en la búsqueda del podio, para avivar a este Castellano. Por afuera, última vuelta.